Bueno, estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya aquí está en estudio nuestro invitado en el día de hoy, Jorge López Hilario. Él es el abogado, uno de los abogados de la barra de defensa de Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, y para nosotros es un gran placer tenerle por acá, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que comparecemos en este importante espacio donde ustedes como jóvenes han conquistado la audiencia de la tarde con comentarios atinados y desde luego con temas de actualidad. Así que espero que no sea la última ocasión. Gracias. Bueno, así será. Quisiéramos entrar en materia de inmediato, dando seguimiento al caso Odebrecht, la cual Jesús Vázquez Martínez, uno de los imputados, su defensa se quejaba, ¿verdad?, de la falta de documentación requerida, es decir, está acusado, la cual no cuenta, es decir, no tiene la documentación suficiente para saber de qué se le acusa. Quisiéramos saber cómo va ese proceso y las últimas novedades con relación a este caso. Antes de que el doctor inicie con la respuesta a la pregunta, vamos a hacerlo con un brindis del mejor café del Santo mundo, Domingo. El Café Santo Domingo. Doctor, para que usted vea que aquí en este Bien. tribunal Está es la única medida de coerción. Sí, claro. Que existe. Y a veces en esos tribunales, miren, ni agua. Que ni yo agua, pedí ni que café. me esperaran con ese cafecito. Eso está muy bien. Muchas gracias. Yo estuve en un tribunal, miren, ni agua, ni agua, ¿no? ni Este es el agua, tribunal de la ni tarde agua. que tenemos siempre un café Santo Domingo. Entonces Jan para Alay, nuestros imagínate, invitados. Jan ¿verdad? Alay le negó los expedientes, Los la expedientes, documentación, sí, prueba, la la prueba. investigación. Imagínate tú el Café Santo Domingo. Claro. Bueno, vamos a entrar en materia. La pregunta que nos formula es bien interesante y para eso queremos describir que todo imputado en un proceso penal tan pronto recibe la información de que está siendo acusado de un proceso, lo primero que hace es, desde luego, contratar sus abogados y pedir que sus abogados tengan el acceso al universo de los documentos que sustentan no solo la acusación, sino la investigación completa que justificó una acusación en su contra. Eso es un derecho fundamental incuestionable, aquí y en toda parte del mundo. Jesús Vázquez Martínez, en el ejercicio de sus prerrogativas, tan pronto recibió esa información, al igual que todo usted y la sociedad, por una rueda de prensa en La Nación, inmediatamente constituyó su Consejo de Defensa, integrado por el licenciado Jorge Luis Polanco, Manuel Conde, quien les dirige la palabra. Tan pronto fuimos constituidos como abogados, lo primero que hicimos fue exigir el acceso a toda esa documentación que, a decir del propio Procurador General de la República, invirtió más de 130,000 horas investigando. Investigó a más de 400 personas. Recibió una cooperación internacional impresionante, según su decir. Y también estableció que, amén de todo ello, utilizó agentes encubiertos del FBI. Todo eso es imprescindible para un imputado, primero, tener acceso a esa información y en base a ella formar su teoría de defensa, utilizar los elementos que pudieran servir a su teoría de caso y, en consecuencia, articular su defensa y aportar pruebas. Ese derecho, reconocido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, le fue negado a Jesús Vázquez Martínez. Y solo se le permitió, luego de mucho afán, tener acceso a la carpeta que contiene la acusación y las 1.711 pruebas que dijo el Ministerio Público recolectar. Doctor, en el caso de Chu Vázquez, originalmente se rumoraban nombres antes de presentar las acusaciones y mucha gente pensaba que en el primer grupo de encartados o de acusados él iba a figurar. Sin embargo, eso no ocurrió y posteriormente, cuando nadie pensaba que se sacaron otras personas del expediente, entonces entra Chu. ¿Qué explicación jurídica o qué explicación le ha dado la Procuraduría a ustedes de por qué se hicieron estos movimientos así? Como, bueno, sale este y ahora entra este, pero ¿y eso? Eso es una sorpresa para todo el país, incluyendo Chu y sus abogados, porque a decir del propio Procurador General de la República, cuando anunció aquella medida de coerción con los imputados, dijo: aquí están todos los que son
y son todo lo que están. Es una frase famosa que distingue al procurador, sin embargo no se cumplió. Salieron los que estaban, unos cuantos de ellos, y ingresó uno nuevo, haciendo la salvedad de que este proceso tiene como origen unas delaciones premiadas, donde se estipulan una serie de situaciones por empleados y directivos de Odebrecht, y Jesús Vázquez Martínez no figura en esas delaciones premiadas. Es importante hacer mención de eso. El hecho de que figurara cualquier persona no quiere decir que sea culpable, pero el inicio de la investigación, lo que motivó la investigación, fueron esas delaciones. Claro. Doctor, Previo a ello no existía nada. Y vamos paradójicamente, Jesús Vázquez Martínez es el único imputado, el único encartado, sin que su nombre figure en esas delaciones y sin que haya ningún solo testigo, ninguna prueba de ninguna naturaleza que lo vincule con la empresa Odebrecht o con sobornos. Pero yo quiero entonces ahí en esa parte retomar la pregunta de Elvin, porque es bueno, yo no sé si antiético, es contraproducente que los encartados que se mencionaron en la República Dominicana, los primeros y los segundos, la primera lista y la segunda lista, todos fueron incluidos en un expediente, obviamente por las investigaciones que hizo el Ministerio Público, pero de acuerdo a esas delaciones premiadas, de acuerdo a las investigaciones que hicieron incluso organismos internacionales. Porque si no, ¿cómo es posible entonces? ¿Cómo explica? Y ahí voy con la pregunta de Elvin. ¿Cuál es el argumento valedero que da el Ministerio Público para decirle, no, independientemente de que Odebrecht y las investigaciones que nosotros hicimos de manera colateral, tanto en Brasil como en otros países, no figura el nombre de Jesús Vázquez Martínez, nosotros lo vamos a incluir? ¿Cuál es el argumento para incluirlo en el expediente? Bueno, argumentos no tiene. Lo que tiene es una formulación imprecisa de cargos y le atribuye a Jesús Vázquez Martínez dos tipos penales fundamentalmente: enriquecimiento ilícito y soborno. Ninguna de las dos la puede demostrar y vamos a desmontarla inmediatamente. Sí. La primera de ellas, si tiene alguna inquietud previa a En eso. ese sentido, adelante. Mira, la primera de ellas es el supuesto enriquecimiento ilícito. Y el Ministerio Público parte de una premisa falsa y de una violación a sus deberes de objetividad, de transparencia, de investigar las pruebas a cargo y a descargo, y establece de un plumazo que Jesús Vázquez Martínez es una persona que solamente ha tenido ingresos que puede justificar por su actividad como legislador, siendo esto una atroz contradicción con la verdad, porque todo el mundo conoce en este país que Jesús Vázquez Martínez, previo a ser legislador, ocupó varios cargos importantísimos y aparte de eso, antes de incursionar en la política, es un productor agropecuario en los rubros de ganadería, tanto en la venta de carne como de leche, tanto en la producción de arroz, coco, cacao. Y todo eso lo desconoce el Ministerio Público. No obstante, están las declaraciones juradas de impuestos, donde se establecen todas esas actividades de lícito comercio que generan una producción mucho mayor al simple salario como legislador y la pensión, y desde luego que el Ministerio Público parte de un sesgo en la investigación y de una contradicción que es totalmente sesgada de lo que es la realidad. Yo le voy a colocar a ustedes algunos ejemplos y miren aquí. Por ejemplo, en la venta... Mostrándolo allá, por Sí. favor. Sí. Por ejemplo, en la venta de leche producido por su ganado, mire a quién le vende. A una de las empresas Vamos a ver, más aquí tenemos importantes las cámaras del para país. enfocar, sí. Sí, una de las Sí, sí, empresas sí, lácteas muy bien. de más renombre. Vamos, Correcto, sí. Ahí está. Ahí está Rica. Proyectando, ahora Sí. que esto se vio, desde el año 2006 al año 2012, más de 14 millones de pesos en venta de lácteos. Pero en el tema de la venta de carnes, tanto él como su familia, su esposa e hijos, están aquí las ventas a uno de los grupos más importantes del país, que es la suplidora de carnes A&B, que es una de las empresas que integra un emporio económico en la parte de venta de carnes, que es el Grupo Alonso, todo el mundo lo conoce. Sí. Y aquí están todas las certificaciones de rigor, Ahí. de ventas de muchísimos años, que es algo natural
Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se puede acusar violando todos los derechos de un ciudadano y tirando por el suelo una vida llena de esfuerzo y de trabajo? Pero más grave aún, ustedes saben lo que significa hacendado de conformidad con el diccionario de la Real Academia. Sí, obviamente. Pues fíjense que la propia Junta Central Electoral tiene como principal actividad de Jesús Vázquez Martínez el ser hacendado, tanto en esta cédula como en la anterior. Pero más grave ha sido el sesgo del Ministerio Público, porque acusa a Chu por unos cheques con una empresa de Ángel Rondón que dice expresamente compra de ganado. Y ni siquiera así el Ministerio Público investiga. De manera pues que estamos ante una acusación arbitraria. Los cheques que dice el Ministerio Público que se giraron a nombre de la esposa no es producto del lavado de activos, no es producto del soborno, sino de venta de ganado. Claro, así mismo como le vende al Grupo Alonso, como le vende a Leche Rica y a otras empresas importantísimas. Le voy a poner varios ejemplos más. Muy bien. El yogur que se produce en la zona de Nagua y las provincias más cercanas es producido con lácteos que venden desde las fincas de Jesús Vázquez Martínez. El queso de hoja que se vende en Nagua, una gran parte de ellos se produce con la leche que da el ganado de Jesús Vázquez Martínez y su familia. Pero están las certificaciones del Juzgado de Paz con las estampas de Jesús Vázquez y su familia. O sea que aquí, nosotros en 10 días que nos dio como reposición de plazo el magistrado que está conociendo el caso, pudimos obtener todos estos documentos y el Ministerio Público en más de un año, con más de 130,000 horas, no dedicó una sola hora en enviar un Ministerio Público a Nagua que le preguntara a cualquier persona, a cualquier colmado, a cualquier motoconcho, a cualquier ganadero, quién es Jesús Vázquez, dónde están sus fincas. Jorge, más allá de las actividades comerciales privadas de Chu Vázquez, él fue legislador durante un periodo, senador, presidente del Senado, y probablemente, quizás en su gestión, ¿verdad?, ya se ha estado argumentando que haya aprobado algunas obras en beneficio del consorcio Odebrecht. Entonces quisiéramos escuchar tu parecer en ese sentido, aquellos que pues han argumentado sobre esa base. Lo primero es que la aprobación o no de un proyecto que es enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional no implique en modo alguno violación a la ley. Eso es lo primero. Pero en el caso de Chu, lo más grave es que se le acusa, siendo una persona que fue presidente del Senado exclusivamente por un año, por un periodo, y que reiterativamente votó en contra de los proyectos de Odebrecht. Esto es lo grave. Nosotros queremos dejar eso bien sentado. Lo primero es que votar a favor de un proyecto jamás en la vida podría implicar la comisión de recepción de soborno, ¿verdad? Porque cada legislador tiene dentro de sus facultades el aprobar o no. Claro. Pero en el caso de Chu, votó en contra reiterativamente de la mayoría de esos proyectos. Y entonces, ¿va a recibir sobornos para votar en contra? Desde luego que no. Pero vamos a probarlo. Miren, señores, a él se le atribuye el Ministerio Público de una manera irresponsable y contrario a la realidad. O sea, esto no es un tema de pasión profesional para defender a ultranza a un cliente. Es una cuestión de realidades. El Ministerio Público, al decir que la única actividad productiva de Jesús Vázquez Martínez era su salario como legislador, es una vulgar mentira. Y sobre esa base no se puede acusar a una persona. Decir también que Jesús Vázquez Martínez agenció, influenció, torpedió y trampeó los procedimientos para aprobar proyectos de Odebrecht, también es una colosal y vulgar mentira. Aquí está la certificación de la secretaria legislativa, donde establece que, con relación al proyecto Pinalito, aprobado en su gestión por 131 millones de dólares, se cumplió al 100% con todo el procedimiento legal para llevar a cabo ese proyecto. Pero ese proyecto contenía los informes de factibilidad, tanto de la JICA, que es una empresa japonesa, como también de empresas americanas. Y se cumplió al 100% con el mandato de la ley. Pero de este mismo proyecto, y ustedes lo pueden ver y tener en sus manos, con relación a el acta
de fecha 21 de agosto de 2008 con relación a la misma hidroeléctrica Pinalito, que fue uno de los pocos contratos que se aprobaron en fechas coincidentes con los cheques o con relativa cercanía, Jesús Vázquez Martínez no pudo votar porque no estuvo presente. Y aquí lo dice la certificación expresamente, dice la secretaria legislativa, que luego de realizar una búsqueda en los archivos de la institución, hemos podido comprobar que conforme al acta número 122, de fecha 7 de octubre del 2008, al momento de realizar la votación hacemos constar, conforme a la página 80 de la referida acta, dicho contrato fue aprobado en única lectura, con el voto favorable de 26 de los 27 senadores presentes. Asimismo, hacemos constar que de conformidad con el pase de lista final, el ex senador Jesús Vázquez Martínez no estuvo presente. Además, los cheques que presenta el Ministerio Público son de 2007-2009. Tenía mayoría el PRD en aquel entonces. ¿De qué monto estamos hablando de esos cheques? Estamos hablando de montos que no son significativos, que son objeto de venta de ganado. Uno de 1 millón y tanto de pesos, otro de 700,000 y pico de pesos, nada significativo. Y que obedece a venta de ganado y con las pruebas testimoniales que serán de ser necesario, porque ningún juez puede enviar esto a juicio de fondo con esas debilidades. Las pruebas testimoniales están ahí. Los alcaides pedáneos que certifican los movimientos de ganado dieron sus certificaciones. O sea que aquí no hay la más mínima duda de que Jesús Vázquez Martínez es inocente de los hechos que se le imputan. Doctor, tenemos que hacer un breve contacto de publicidad al regreso. Seguiremos hablando sobre este interesante tema porque hay muchas cosas todavía que conversar al respecto. Bueno, continuamos en este tribunal conversando con el doctor Jorge López Hilario, quien él es abogado de Chu Vázquez, y con él hemos estado conversando acerca de esta situación del caso de Odebrecht. Doctor, ustedes como barra de defensa han sometido un recurso de citar a los expresidentes y al presidente actual de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, el procurador Jean Alain Rodríguez. ¿En qué consiste esta solicitud y qué persigue? Mira, no es una solicitud. Lo hemos presentado como parte de nuestra estrategia de defensa y como testigos para el evento hipotético y remoto de que Jesús Vázquez tenga la necesidad de hacer uso de ellos. Y es una facultad legítima que está prevista en la ley y es una prueba pertinente y útil porque los contratos no los realiza el Congreso Nacional. Los contratos se realizan en el Poder Ejecutivo y se remite para su aprobación o no al Congreso Nacional. Entonces, ¿quiénes tienen las informaciones sobre la manera en que se hicieron todas las negociaciones para cada uno de esos proyectos? Definitivamente que quienes en ese entonces llevaban a cabo el ejercicio de dirigir al país como presidente de la nación. Doctor, pero en el caso del presidente Medina, ¿no era presidente cuando Chu estaba en el Senado? No, lo fue Hipólito Mejía y por eso fue presentado como testigo, pero recuérdense que Danilo Medina fue miembro del primer gobierno de Leonel Fernández. Y en ese primer gobierno fue que se iniciaron las conversaciones con Odebrecht. De manera que puede resultar una información importante y útil para el proceso, pero además vamos a hacer algunas breves comparaciones. Una de las obras más económicas fue en su inicio Pinalito con 131 millones de dólares. Y la obra más costosa fue Punta Catalina con 2.000 millones de dólares. No. Sí. Con temas y con situación contractual totalmente similar. Es necesario que se verifique por qué en una que duró más de 20 años en su estudio de factibilidad y para su aprobación como Pinalito fue incluida en este expediente, y por qué una cuya aprobación fue 20 y tantos de días, entonces se dice que no hubo sobrevaluación, con todas las irregularidades propias
que tuvo Punta Catalina. Doctor, todo el país sabe las irregularidades ahí cometidas. En todos esos casos hay actores que también pudieran ser llamados como testigos. No sé si ustedes lo han contemplado o si alguna otra de la barra de la defensa de los otros imputados también, porque son actores que, por ejemplo, ahí están los socios de Odebrecht aquí en la República Dominicana, pero está también Marcos Vasconcelos Cruz, que era gerente general de Odebrecht en la República Dominicana a la sazón, y que incluso ha sido mencionado por uno de los principales imputados, como es Ángel Rondón, que dijo, bueno, si el procurador quiere saber tal y tal cosa, que cite a Marcos Vasconcelos Cruz. ¿Ustedes o algún otra barra de la defensa de los imputados ha estado pensando citar los consorciados de Odebrecht y al señor Vasconcelos Cruz? Mira, con relación a los consorciados, hay una figura clave que es Ángel Rondón, que está ya imputado en el proceso, ¿verdad? Y que se le ha indicado, a nuestro entender, sin pruebas, ser ese gran armador, que nosotros hemos visto que su situación con todas las demás obras fue exactamente idéntica a lo que hizo con Punta Catalina. Y en Punta Catalina no hubo sobornos, dijo el procurador, como una sentencia sólida. Aquí no hubo sobornos. Y con relación a los funcionarios de Odebrecht... Él reguló, porque en el primer informe él dijo que sí, que hubo. Bueno, él está acostumbrado, parece, a ese cambio de posiciones. Que le una línea. Porque recuérdese, nosotros no podemos decir eso, pero recuérdese que él también encartó a muchísimas personas, sí, los mostró a la sociedad, sí, esposados. Incluyendo uno, lo sometió a medida de coerción. Que dijo que sí que recibió dinero y lo sacaron del expediente. Lo sometió a medida de coerción. Con el populismo penal de la República Dominicana lo encarcelaron y luego de buenas a primeras, sin desparpajo alguno, dijo no, contra esto no hay prueba. Sí. Entonces él reconoce que somete a ciudadanos a medidas de coerción tan graves como la privación de la libertad sin pruebas. Yo creo que eso demuestra que lo mismo ha hecho con Chu Vázquez, que lo ha sindicado en una acusación sin pruebas, pero respondiendo a tu pregunta, Jesús Vázquez Martínez sí presentó como testigos a los principales ejecutivos de la empresa Odebrecht, incluyendo al propio Marcelo Odebrecht, a Da Rocha Suárez, al señor Vasconcelos y a otros figuras claves como Miglacio da Silva, que era supuestamente el gerente de las operaciones estructuradas, porque Chu no tiene nada que temer. Nunca usted ha visto que una persona que tenga comprometida su responsabilidad penal tiene esa apertura que ha tenido Jesús Vázquez. Claro, no, vamos a investigar. A eso iba Jorge, la próxima audiencia, ¿qué se espera que ocurra? ¿Cuándo es? Sí, sabemos que nadie que está siendo cuestionado y su familia se va a sentir feliz desde el punto de vista personal, pero en cuanto a las expectativas, cómo se siente Chu en cuanto al caso y lo que hasta el momento se ha conocido. Jesús Vázquez espera el cumplimiento de la ley. Y cumpliendo la ley, las garantías judiciales que tiene y el debido proceso, no hay otra alternativa que dictar en su beneficio un auto de no lugar. Doctor, pero en el caso, como usted ha planteado aquí, esta tarde hay algunas cosas que son improcedentes. Por ejemplo, el tema de que el Ministerio Público no revisa las pruebas a cargo y a descargo. Usted ha expresado que ha violentado algunas cosas que jurídicamente parecen ser absurdas. ¿No tienen ustedes temor de que con ese manejo que ustedes dicen ha sido ineficiente o inadecuado, puede haber un fallo contrario a lo que la lógica, según ustedes, pudiera ser? Nosotros entendemos que en este país hay un Estado constitucional y democrático de derecho y estamos frente a un juez que deberá aplicar la ley. Y en el caso de que se aparte de la ley, nosotros como abogados conocemos los remedios legales que hay. Pero todo será por la vía institucional y confiamos en el cumplimiento estricto de las disposiciones legales. Y cumpliendo con la ley, no hay otra salida que declarar nula esa acusación o en su defecto dictar auto de no lugar. Agradecemos a Jorge López Hilario, abogado defensor de Chu Vázquez, que ha sido imputado en el caso de Odebrecht, por estar con nosotros. Estaremos en sesión permanente, pendiente y comunicados para todo lo que ha estado ocurriendo con relación a esa situación. Señores, una pausa y eso será muy breve para retornar ya con los minutos complementarios de entrega de hoy de su Tribunal de la Tarde.